Vamos a mirar una vez más Mateo, capítulo 16, verso 16. Siempre estamos avanzando, ¿verdad? Avanzando el mensaje porque es una corriente, ¿verdad? Pero luego nos detenemos una vez más para poder ver puntos importantes de acuerdo a los fundamentos para que realmente podamos crecer aferrándonos correctamente a Cristo. Mateo 16, 16, vamos a leer un solo versículo y dice así de esta manera, lo voy a leer en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hemos venido hablando acerca del evangelismo de Jesús. Hemos visto cómo el mejor evangelismo es ir juntos, ¿verdad? Porque fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús llamó a los discípulos, estuvo junto con ellos, los enseñó y luego ¿qué hizo? Los llevó a ver el campo y estuvo juntos. Eso es todo. Eso es el evangelismo que Jesús hizo. Y nosotros tenemos que aprender, para que realmente podamos ver las grandes obras de Dios, tenemos que entender cuál es el contenido y qué mensaje tengo que llevar yo al campo. Ustedes son los evangelistas, son las personas que Dios ha llamado, ha elegido para que puedan predicar el evangelio. Amén. Por eso hoy voy a hablar una vez más de por qué Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Pero hoy voy a verlo de una manera ya profética y voy a usar algunos versículos para que ustedes puedan entender realmente por qué Jesús es el Cristo. Israel tenía o le quedaba solamente una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que Israel tenía? El Mesías. Era lo único que ellos tenían. Por eso cada vez que aparecía un hombre importante, Israel creía que posiblemente podría ser el Mesías. Por eso que cuando apareció Juan el Bautista, ellos creían que podría ser el Mesías prometido. Por eso que Israel tenía en su pensamiento eso siempre. Y dentro de ese trasfondo, dentro de esa esperanza, fue que Jesús vino. Y cuando Jesús vino, Él vino como el Mesías, pero para que sea Jesús el Mesías, el Cristo, tenían que ocurrir varias cosas. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir? El Mesías no podía ser cualquiera. El Mesías tenía que ser una persona que se pudiera encargar de ¿qué? Se pudiera encargar del pecado, se tenía que encargar de Satanás y se tenía que encargar del problema de la separación con Dios. No era cualquier persona. Por eso el Mesías no solamente tenía que encargarse de estas tres cosas, sino que también tenía que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Y cumplir las profecías del Antiguo Testamento de una manera exacta y precisa era y es imposible para el ser humano. Por eso tenía que ser solamente Cristo, solamente el Mesías. Por eso es que así es que Jesús, en medio de esta esperanza que Israel tenía, Él cumple todas estas profecías
del Antiguo Testamento. Él cumple todas estas profecías. Y no solamente esto, sino que ¿cómo las cumple? Vamos a mirar algunos cumplimientos. Algunos cumplimientos. Por supuesto que no puedo ponerlo todo, voy a poner solo un pequeño resumen que he podido sacar, porque hay muchas profecías concernientes al Mesías. Algunos teólogos han encontrado 300 profecías acerca del Mesías y otros debaten con los teólogos que han podido encontrar 300, dicen son 350. Pero Jesús cumple todas estas profecías. Vamos a mirar Génesis capítulo 22, el verso 17 y 18. Voy a poner la pantalla para que puedan leer ustedes arriba y puedan entender de lo que voy a hablar. Porque lo que voy a hablar hoy es bien importante, porque hoy tenemos que concluir por qué Jesús es el Cristo. Porque solamente han aprendido algunos versículos, pero no conocen en sí la corriente. Hoy ustedes tienen que definir por qué Jesús es el Cristo. Cuando nosotros miramos esa lectura que está ahí arriba, el núcleo de eso es que el Señor o Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿De quién está hablando? Del Mesías, el Cristo. Segunda de Samuel, capítulo 7, el verso 8 al 16, habla también acerca de el reino de David. El verso 16 es la clave. Dios le dice a David: tu trono será estable y eternamente. ¿De quién está hablando? ¿De David? Del Mesías. Mateo capítulo 1:1. Mateo capítulo 1:1 empieza así: y esta es la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Estoy estableciendo fundamentos hoy. Amén. Muy importantes. Hemos visto por encima, pero vamos a usar algunos versículos más ahora. Absolutamente, ¿por qué tiene que nacer de una virgen? Isaías 7:14, ya ustedes lo saben: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán su nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Por qué tiene que nacer de una virgen? Las personas normales nacen entre la unión de un hombre y una mujer, pero para venir a redimir al pecador tenía que nacer de una virgen. Para que sea el Mesías tenía que venir de una virgen. Por eso que nosotros vemos el nacimiento de Jesús, lo vemos en Mateo capítulo 1 del 21 al 23. Vemos el nacimiento de Jesús. Viene la obra del Espíritu Santo sobre María, pone en el vientre de María una semilla, se viste Dios de carne y sangre dentro de María. ¿Por qué? Porque solamente una persona que no tiene pecado puede redimir al pecador. Por eso tenía que ser ¿de quién? De una virgen. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Este libro habla acerca de, o profetiza, de dónde vendrá el Mesías y quién es Él. No es cualquier persona, es una persona muy, pero muy importante. No es una persona común ni corriente. Está hablando del Mesías. Quiero que ustedes, todos estos versículos que estamos tomando, lo lleven a casa y lo vuelvan a repasar, porque no tengo el tiempo. Amén.
Mateo capítulo 2, el verso 1 dice que este hombre que no es común ni corriente viene y nace en Belén. Zacarías capítulo 11, el verso 12 y 13, sale una profecía 400 años antes de que se dé cumplimiento, y habla de qué, acerca de las 30 piezas de plata con la que el Mesías, Jesús el Cristo, iba a ser vendido. ¿Por qué 30 piezas de plata? Porque en ese tiempo el precio de un esclavo era 30 piezas de plata. Y ustedes conocen la historia. Judas vendió al maestro, tuvo remordimiento, quiso arreglarlo, pero fue demasiado tarde, y ustedes conocen lo que pasó. Amén. Por eso hoy tenemos que nosotros entender, Cristo fue profetizado y que iba a morir también, ¿dónde? En un madero. Isaías 53, del 1 al 9, habla acerca de cómo iba a morir en una cruz, pero habla también en el verso 9, habla que su tumba no iba a ser cualquier tumba, sino que iba a ser sepultado en la tumba de un rico. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Cuando Cristo muere, aparece ¿quién? José de Arimatea. Mateo capítulo 27, el verso 57 al 61, aparece José de Arimatea, un hombre que pertenecía al concilio de los fariseos, el cual habían dado muerte a Jesús, pidiendo el cuerpo de él, exponiendo su posición, exponiendo quizás su estatus, o exponiendo todo, porque estaba pidiendo el cuerpo de un crucificado, el cual ellos habían dado muerte, para que se cumpliera ¿qué? Las profecías. Es que ellos se esforzaron mucho para que las profecías se cumplieran exactamente. Dios fue el que movió los corazones, los eventos y los acontecimientos para que se cumpliesen las escrituras exactamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso no hay manipulación alguna en cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Ha sido Dios quien ha movido todo. Salmos capítulo 16, verso 10. ¿Qué es lo que David habla? Él dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver que vea corrupción. ¿De qué está hablando? Está hablando de un mensaje de la resurrección, un mensaje muy importante. Y nosotros debemos estar agradecidos de que este Mesías no solamente murió, sino que resucitó. Por eso Jesús es el Cristo. Estoy dando la evidencia por qué Jesús es el Cristo. Tienen que ocurrir estas cosas. No solamente se tiene que encargar del pecado, de Satanás y de la separación con Dios, sino que tiene que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Y aparecen aquí en los cumplimientos. Tenía que ser hijo de Abraham, hijo de David. Tenía que realmente nacer de una virgen. Tenía que venir realmente de Belén. Y este Cristo, este Mesías, tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. Tenía que morir en un madero, terminando el pecado, la maldición y el dolor. Y también siendo sepultado en una tumba de un rico. Y también está hablando acerca de la resurrección. ¿Quién está hablando de eso? David. Pensé que los ratones se habían comido su lengua. Amén, tiene que decir. Amén. Porque estamos dando la evidencia de por qué Jesús es el Cristo. Y todo se ha cumplido. Por eso nosotros tenemos que entender, porque Cristo resucitó, nosotros también hemos cobrado una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos enseñó y nos dio un camino nuevo y un camino vivo. Por eso decimos: Jesús es el Cristo. Amén.
Por eso estamos dando la evidencia hoy, porque necesitamos entender. Muchos nos andan criticando porque hablan tanto de Cristo, porque siempre dicen Jesús es el Cristo, basta solo con Jesús. Es que ustedes tienen que entenderlo. Si ustedes creen solamente que Jesús cargó la cruz, a ver, voy a tomar un examen. ¿Cuántos creen solamente que Jesús cargó una cruz? ¿Serán salvos porque creen que cargó una cruz? ¿Ah? No, ¿verdad? Tienen que entender quién fue el que cargó esa cruz y tienen que comprender quién murió en esa cruz y por qué murió en esa cruz para ser salvo. ¿Me entienden? Por eso hoy tienen que evidenciar esto y ver Cristo en su ministerio, en su ministerio, ¿qué se refleja? Vemos cómo en su ministerio público, ¿qué es lo que se refleja? Mateo 4:23, póngalo arriba en la pantalla. Se cumple el ministerio de profeta, rey y sacerdote. Porque algunos dicen, pero solamente hablan de esto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no hay profeta, rey, sacerdote, profeta, rey, sacerdote. ¿De dónde han sacado eso? Por eso no pueden creer en Jesús el Cristo. Pero ustedes tienen que entender hoy, en el ministerio de Jesús, Mateo capítulo 4:23, ¿qué dice? Léanlo. ¿Alguien lo puede leer fuerte ahí? ¿Lo ven o no lo ven? Arriba. ¿Qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñándole. Pare ahí. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Enseñaban al pueblo de Dios. Jesús como sacerdote enseñaba al pueblo de Dios. ¿Qué más dice? Y predicando el reino, el profeta. Cristo como profeta predicó el reino de los cielos. Amén. ¿Y qué más dice? Y como rey, ¿qué más dice? Sanó toda dolencia y toda enfermedad. Por eso lo vemos en su ministerio público. Cristo en su ministerio público hizo el ministerio de rey, profeta y sacerdote. Dígalo conmigo: rey, profeta y sacerdote. Amén. Cristo predicó el evangelio como un profeta. Amén. Por eso nosotros debemos entender, el rey, profeta y sacerdote está incluido en el ministerio de Jesús. Amén. Por eso la evidencia más clara de que Jesús es el Cristo, ¿cuál será? Que murió y resucitó. Esa es la evidencia más clara de que Jesús es el Cristo. Él vino a hacer la obra de Cristo y vino a acabar ¿con quién? Con el pecado. Vino para librarnos de todas las acechanzas y las artimañas de Satanás. Y vino para darnos una vida y para encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Por eso Él murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que hizo en la cruz. Es lo que Él realmente terminó en la cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Es muy importante lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Porque Él murió y resucitó. Y se encargó de estas tres cosas y cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero la clave, la obra más grande de Jesús para que sea el Cristo, Él murió, resucitó. Él ha terminado con todos nuestros pecados. Él ha acabado con toda acechanza y estrategia de Satanás. Ha cambiado nuestro destino dándonos vidas y haciéndonos encontrar ¿con quién? Con Dios. Amén. Por eso que cuando Cristo muere, Lucas 23:45,
vemos claramente que cuando Cristo muere, ¿qué es lo que pasa? Póngalo arriba para leer. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo muere, se oscurece el sol, las piedras se rompen, el velo del templo se rasga. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente nadie podía entrar a encontrarse con Dios. Encontrarse con Dios es hermoso, es placentero, pero en la condición del pecador, encontrarse con Dios es lo más temeroso. Da miedo. Pero ¿cómo va a dar miedo encontrarse con Dios? Porque si el pecador se encuentra con Dios, muere. Por eso Isaías 6, él está diciendo: ay de mí, el verso 5, que estoy muerto. ¿Qué quiere decir eso? Si el pecador se encuentra con Dios sin Cristo, muere. Por eso Cristo tiene que venir en la cruz. ¿Y qué es lo que hace en la cruz? Su cuerpo es partido como el velo. ¿Cuánto me entiende? Su cuerpo es partido, su carne es partida por el pecado, por la maldición. Y nosotros hoy tenemos que entender eso. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Porque los sacerdotes se acercaban a Dios una vez al año. ¿Por qué? Porque había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote pasaba entre el velo. Pero si Dios no recibía su sacrificio, el sumo sacerdote moría. Y por eso que tenía que ir atado con una soga y tenía que llevar unas campanitas. Si ya no sonaba la campana, lo tenían que jalar. Murió, Dios lo mata. Por eso le digo, si un pecador se encuentra con Dios, da miedo. ¿Cuánto me entienden? Para encontrarse con Dios, tienen que encontrarse con Cristo primero. Por eso decimos: Jesús es el Cristo. ¿Cuánto me entienden? Amén. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse a esto rápidamente y entender: realmente Jesús es el Cristo. No hay otra cosa más. No hay forma realmente de encontrarse con Dios solamente a través de ¿quién? A través de Cristo. Encontrarse con Dios es algo glorioso. ¿Cuántos creen eso? Por eso que un ángel vino y tocó los labios de Isaías, porque él se sentía inmundo, y lo santificó. El velo impedía la relación con Dios. El velo nos separaba de Dios. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, su cuerpo fue partido. ¿Cuánto me entienden? Amén. Su cuerpo fue partido completamente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, 19 y 20. El velo es su carne. No lo he inventado yo, está en la Biblia. Lo vamos a leer ahora. ¿Qué dice el verso 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, ¿de quién? De Cristo. Siga. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? Su carne. Su carne fue partida. Su carne fue rota en la cruz del Calvario. Cristo rompió el velo. Hay entrada libre. Es glorioso encontrarse con Dios, pero si un pecador se encuentra con Dios, muere. Pero si se encuentra con Cristo, sí puede encontrarse con Dios. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Juan 14, 6. No dijo: yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades. No, Él dijo: yo soy el camino, yo soy el camino nuevo, soy el camino vivo. Jesús es el Cristo. Él ha terminado en la cruz del Calvario toda mi dolencia, toda mi enfermedad, toda la artimaña de Satanás, todo mi destino, todos mis pecados, todo ha terminado. Si alguien cree de verdad eso, es un hijo de Dios. Yo no creo en una salvación que no sea eterna.
porque lo que Cristo hizo es eterno y para siempre. Así dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia y se lo voy a mostrar. Pero antes déjeme terminar esto. Tenemos que entender entonces, muchas personas están diciendo por ahí hay otros caminos para llegar a Dios. Mentira, no hay otros caminos. Solamente la sangre de Cristo, solamente a través de Cristo podemos encontrarnos con Dios. Amén, amén. Por eso, que el velo haya sido roto, hermano, eso es de celebrar. Ahora, ¿todos podemos entrar o no? Todos podemos entrar. Por eso, Levítico, voy a ponerlo aquí, Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. Por eso Hebreos 10:22 o 9:22 está diciendo, sin sangre no hay remisión de pecados. No hay forma. No hay forma de arreglar el problema que tenemos en nuestra vida. Porque el pecado nos separa de Dios. Amén. Por eso que en la antigüedad traían becerros sin mancha, sin defecto. Le ponían las manos del sacerdote en la cabeza y lo trasladaba ¿a quién? Al hombre pecador. ¿Qué significaba un becerro santo? Sin defecto y sin ninguna mancha. ¿Qué significaba? Que eso iba a ser trasladado, traspasado al pecador. Y el pecador traspasaba todo su pecado sobre el cordero del sacrificio. Cristo, como el Cordero de Dios, tomó todo el pecado del mundo. En sí, Él en la cruz del Calvario llevó el juicio del mundo. Por eso cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él siente el juicio, siente el pecado sobre su vida. Génesis 3, Él lo sintió en la cruz del Calvario. Él supo en un instante lo que nosotros hemos vivido. ¿Usted me entiende? Amén. Por eso debemos estar agradecidos realmente que Cristo de una sola vez y para siempre, según Hebreos, hemos puesto en ante Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Y hoy vamos a mirar Hebreos 10, verso 14. ¿Qué dice? Hebreos 10, verso 14. ¿Qué dice? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y deberían rayar ahí para siempre a los santificados. No dice por un momento, no dice por una semana. La salvación es para siempre. Hemos sido redimidos para siempre. Y algunos dirán, pastor, pero ¿cómo yo he visto tanta gente en la iglesia y ya no están? ¿Son salvos? Preguntan así, ¿verdad? La respuesta es, solo vinieron con mucho esfuerzo a la iglesia, porque los salvos permanecen para siempre. ¿Cuánto me entienden? Los salvos permanecen para siempre, porque la salvación es para siempre. Pero en Adán vemos un estado, aunque Adán quería pecar, no podía pecar, porque el estado de Adán era una sin pecado. Después que el pecado entró, el estado nuestro ahora es un estado que aunque no queremos pecar, pecamos. ¿Sí o no? Nuestra pecaminosidad, aunque tenemos a Cristo, aún todavía no desaparece. Por eso que cometen fallas, cometen errores, cometen pecados. ¿Me entienden, no? Pero eso solo tienen que confesar a Dios. Porque realmente, si han recibido verdaderamente a Cristo, que es la salvación, han sido redimidos para siempre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque lo que Cristo hizo en la cruz es eternamente y perfectamente. Si lo que Cristo ha hecho en la cruz no es para siempre, entonces tiene deficiencia, le falta algo. Pero Cristo en la cruz terminó con mis pecados del pasado, acabó con mis pecados del presente
y terminó con mi pecado de futuro. Amén. Por eso nosotros rápidamente hoy tenemos que aferrarnos. Él murió una muerte completa y perfecta y realmente lo terminó todo. Y cualquiera que acepte esta verdad, que acepte a Cristo, ha terminado todos sus pecados y ya no tienen que sentir culpa alguna por estos pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ya nunca más será acusado por Dios. Aleluya. Amén. Es así. Y aunque cometamos errores, y aunque nos caigamos, tienen que entender, Dios nunca nos va a abandonar. Nos hemos encontrado con el reino de Dios. Amén. ¿Cuándo será, pastor, el día que no vamos a tener pecado? La Biblia habla del día que no vamos a tener pecado. Ahora tenemos el estado que hemos recibido de Adán después del pecado entrar. Por eso es que hay pecaminosidad. ¿Cuándo no va a haber pecado? Cuando le veamos a Él cara a cara. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, 1 Corintios capítulo 15 en adelante, del 51 en adelante. Cuando nuestros cuerpos sean transformados de corrupción a incorrupción, entonces el estado de pecaminosidad terminará. El estado de pecado acabará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso yo los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan entender esto y puedan realmente entender el cuerpo de la resurrección. Es el estado donde nunca más ustedes tendrán ese estado de cometer error o de caerse o de cometer pecado. Marcos 10:45. ¿Qué es lo que dice? Cristo no ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida por muchos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cristo vino a resolver todos nuestros pecados. Cristo vino a resolver todos los problemas de nuestra vida. Y así abrió un camino hacia Dios a través de la cruz y ha acabado con todos estos pecados, con todos nuestros pecados. Amén. Alguien tiene que decir amén. Y por eso nosotros ahora con esta seguridad que somos hijos de Dios, que aunque todavía la pecaminosidad no ha desaparecido, pero tenemos la oración, la confesión. Los que ya no están, no es porque se han perdido, no es que han podido dejar de ser hijos, es que con mucho esfuerzo vinieron a la iglesia, pero nunca se encontraron con Cristo. Por eso ya no están, ¿sí o no? Pero los que están, no es que han sido justos, o ustedes han sido más justos que los que se fueron. ¿Ah? Ustedes dirán, no, yo me he quedado por terca, me he quedado por terco. No, no así por eso. Es que cuando Dios salva y rescata a alguien, lo hace para siempre. Si verdaderamente se han salvado, para siempre. Amén. ¿Qué nos queda ahora? Entender por qué Jesús es el Cristo y llevar esta respuesta al campo. Llevar esta verdad al campo. Hay muchas personas que no entienden por qué Jesús es el Cristo, solo creen en la cruz. No puede ser el Cristo. María no puede ser el Cristo. Buda no puede ser el Cristo, porque no cumple y no se encarga de esto, ni tampoco cumple las profecías del Antiguo Testamento. Por eso no me importa quién me diga a mí, se puede ir al cielo de otra manera. No la hay. Solamente se puede ir a través de ¿quién? A través de Cristo. Porque solamente Él, a través de la cruz, nos ha abierto un camino. Colosenses capítulo 2, verso 15, ¿qué dice? Que Cristo públicamente lo exhibió a Satanás en la cruz, despojándolo de toda autoridad y poder sobre nuestras vidas y venciéndolo para que nosotros podamos ser libres en el nombre de Cristo. Amén. Tienen que estar contentos por eso. Ya deberían estar vibrando ahí en su silla. Ah, Cristo. Pero si Cristo es todo. ¿Ahora entienden por qué Cristo es todo? Si no entienden que Cristo es todo, están esforzándose en la iglesia por querer estar aquí. Pero si entienden que Cristo es todo, no se van a esforzar. Van a estar aquí contentos, felices, entendiendo
Cristo se ha encargado de mi pecado, de Satanás y de la separación con Dios. Aleluya. Amén. Y ha cumplido todas las profecías, y ha muerto y ha resucitado como la última evidencia de que Él es Jesús el Cristo. No estoy siguiendo a una persona común y corriente. Estoy siguiendo a Cristo. Amén. Que ha cumplido todas las profecías. Ha despojado a Satanás y lo ha vencido en la cruz. Amén. Hebreos 13:20. Póngalo arriba, por favor. Este es el bueno también. Hebreos 13:20, ¿qué dice? Que este Cristo que ha resucitado no ha resucitado así porque de cualquier manera no, sino que Dios, el Dios Trino, lo ha resucitado. Por eso que Él es Dios. ¿Qué dice? ¿Ah? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Primera de Pedro 1:3, ¿qué dice? Según la misericordia, póngalo ahí, según la misericordia de Dios nos hizo renacer por la resurrección de Jesús el Cristo, nos hizo renacer de los muertos. ¿Dice así o no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría razón de estar aquí. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría razón de reunirnos. Por eso hoy ustedes tienen que entender. Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 dice que antes nosotros estábamos esclavizados, ¿verdad? Por temor a la muerte. Satanás nos había esclavizado. Pero Cristo venció a la muerte. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó. Así que todos nosotros que hemos creído en Cristo y verdaderamente nos hemos encontrado con Él, realmente deberían estar felices. Cristo resucitó. Así que ya no hay más temor. ¿A qué le vamos a temer? ¿La muerte? Pues nos vamos con Él. ¿Sí o no? No vamos con Él. Por eso es que tenemos que ir donde sea. Predicar Jesús es el Cristo. Las personas en el campo, ¿cómo están? Llenos de afán. Están afanados. Y no entienden la realidad. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto sufrimiento? No entienden Génesis 3. No entienden Génesis 1:2. El vacío, las tinieblas, el desorden que ha traído la separación con Dios. Como no lo entienden, Satanás, ¿cómo los tiene? Atrapados, con afán, con ansiedad, con estrés, con depresión, con angustia, con sufrimiento y con miedo a la muerte. Por eso nosotros, al entender, ¿por qué tengo que creer que Jesús es el Cristo? Porque Él se encargó de estas tres cosas. Amén. Satanás ha sido quebrantado ya. Mi pecado ha sido resuelto ya. Mi destino ha sido solucionado ya. Por eso no necesitamos afanarnos por nada. ¿Ya tenemos toda respuesta o no? ¿Y toda respuesta está en dónde? ¿Dónde? En Cristo. Y si Cristo es mi respuesta y ha cumplido todo esto, ¿por qué me preocupo? ¿Cuál es mi afán? ¿Cuál es mi lucha? Dejen sus fuerzas, relájense. Amén. Que Dios, cuando te salvó, se ha responsabilizado de toda tu vida. Y como Dios se ha responsabilizado de toda tu vida, tú tienes que entender, Cristo ha solucionado todo. Por eso Él me está diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha solucionado todo. Por nada tengas ansiedad, por nada caigas en el engaño. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado todas las respuestas. ¿Me están entendiendo? Por eso lo único que tenemos que hacer nosotros es entender esto. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? La evangelización de las 237 naciones.
Ese es el reino de Dios y su justicia. Por eso estamos orando por un templo, estamos orando por los remanentes y estamos orando también por los gentiles para restaurar los 3 atrios. Y esa es la dirección, esa es la última misión que Dios nos ha dado. Pero ¿cuál es la gran seguridad que tenemos? Que no estamos creyendo en una persona común y corriente. Hoy debemos concluir una vez más: a quien yo estoy sirviendo y a quien he aceptado a mi corazón es Jesús el Cristo, el que se ha encargado de la maldición de Satanás y de la separación con Dios, y ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso no me tengo que preocupar de nada, solamente tengo que ir, porque Él lo dijo: id, levanta a los discípulos, encuéntralos, levántalos y envíalos. Será, solo tienes que ir. Tengo problemas, no es el fin, hay que predicar el Evangelio. Y seréis. Esto es lo más fácil. Si hubiera dicho otra palabra, hubiera sido bien complicado. Si le hubiera dicho, si puedes, hazlo, hubiera sido bien complicado, porque tendríamos que hacerlo nosotros. Pero cuando dijo seréis, ¿qué quiere decir? Él lo va a hacer. Él nos va a hacer testigos. Por eso solo tenemos que buscar los discípulos, ir hasta lo último de la tierra y levantarnos como esos testigos de Cristo Jesús. Ustedes son los evangelistas, ustedes son los llamados, ustedes son los elegidos. No pueden venir al templo simplemente a querer recibir una enseñanza o aprender algo. Yo no soy maestro, no soy docente, soy un pastor. Amén. Y como pastor de esta iglesia yo tengo una dirección, tengo una misión. Primero, entender a quién sirvo, por qué lo sirvo y quién es. Si yo no entiendo quién es Cristo, por qué Cristo, por qué tengo que recibirlo, por qué tengo que seguirlo, entonces no tengo nada que ver con Dios. Un día Satanás te engañará y desaparecerás. ¿Por qué? Porque tu visión no era la visión de Jesús. Tu dirección no era la dirección de Jesús. Tus lágrimas no eran las lágrimas de Jesús. Y eso es lo más triste. Ver creyentes que por toda la vida se esfuerzan por ir a la iglesia, amantes del templo. No debemos ser así. Los fariseos amaban mucho el templo, pero se olvidaron del Señor del templo. Amaban mucho el altar, pero se olvidaron del Señor del altar. Y nosotros, mirando eso, tenemos que entender, no podemos ser así. Tenemos que hoy direccionarnos a la dirección de Dios, tener la visión de Dios, tener las lágrimas de Dios, tener el deseo de Dios, tener el objetivo de Dios. Eso es, busca el reino de Dios y su justicia primero. No vengan a buscar respuestas de allá, la tienen, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pastor, pero yo quiero respuesta. No la busques, disfrútalo, ya lo tienes. Amén. Entonces, ¿qué vienen a hacer acá al templo? A recibir la dirección para su vida, a recibir y entender el plan de Dios. Y de esa manera entender, cuando voy al campo, no voy de cualquier manera, voy entendiendo Jesús es el Cristo. Muchos pastores no lo entienden, pero ustedes, siendo evangelistas, discípulos, lo entienden. Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él se encargó de Satanás, mi pecado y la separación de Dios. Él es el Cristo, ¿por qué? Porque ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Cristo, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz. Su cuerpo fue partido como el velo. Y Él me dio libre entrada a Dios y resucitó, venciendo a la muerte. Y ese es un gran mensaje. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estuviéramos aquí. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay razón para reunirnos. Pero como Cristo resucitó, nosotros tenemos que predicar, como dice Pablo, conocer más a este crucificado y predicar más de este crucificado. No otras cosas, amén, no otras cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que el Señor los guíe en toda su vida y que al salir de aquí
con esa seguridad que Jesús es el Cristo, bíblicamente, teológicamente, puedan predicar el Evangelio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Señor, hemos podido ver a través de toda tu palabra que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que te has encargado, Señor, de todos mis pecados, todas las maldiciones y el infierno, Señor, y también de la separación que había, Señor, entre nosotros y Dios. Señor, es grandioso encontrarse con el Padre, pero si no es a través de ti, Señor, es muerte. Por eso, permítenos, Señor, conocerte cada día más en tu muerte y en tu resurrección, Señor, para tener esta seguridad, para resolver todos los problemas de nuestra vida y para predicar del reino de los cielos y con el contenido, Señor, del Evangelio correcto, Señor, llegar a Latinoamérica y a las 237 naciones. Permite, Señor, que primero se enraíce en nosotros el Evangelio y luego a través del Evangelio podamos ver todo el sistema en el campo. Por eso, Señor, que hoy al tomar tu palabra y no dejar afuera la oración, nos levantemos como la torre del Evangelio, la torre de la oración, y podamos ver las obras del evangelismo y se levante la torre del evangelismo en el campo. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús el Cristo oramos. Amén y amén.